gracias a los ancianos de la iglesia por permitirme estar aquí. Ya había el año pasado tenido el privilegio de visitar la iglesia con una charla para pastores y líderes, gente de ministerio, a partir de una serie de reuniones que estuvimos haciendo en las iglesias de Aposento Alto. Y hoy me siento muy honrado de poder hacerlo ya con la iglesia como tal. El tema que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver con el cuidado a los pastores, con el cuidado que necesitan recibir los que siempre cuidan, con el servicio que merecen recibir los que siempre sirven. Esta mañana el tema tiene que ver con la honra para aquellos que son nuestros padres espirituales. Y yo quisiera invitar a que tú abras tu mente y tu corazón y que puedas decirle al Señor: oh Dios, dime algo en esta mañana que yo necesite escuchar, algo que incremente, oh Dios, mi conocimiento de tu voluntad para mi vida y para tu obra. Y yo necesito, Señor, que mi vida, mi ser, sea impactado por tu palabra, para que este no sea un domingo más y yo no salga de aquí igual que entré. Yo quiero que sea algo distinto, Señor. Si tú oras de esa manera y lo haces con el corazón, la palabra de Dios dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos... Y si sabemos que si Él nos oye, sabemos que tenemos o que recibiremos conforme a las peticiones que le hayamos hecho. Obvio, si esto es conforme a su voluntad. ¿Y quieres que te diga una cosa? Decirle a Dios: oh Dios, háblame, impáctame y transforma mi vida con el poder de tu palabra, es algo que siempre está en la voluntad de Dios. Por eso, si tú ruegas así con el corazón, siempre, por lo menos de parte de Dios, siempre habrá respuesta. Amén. Oramos entonces. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por la bendición de un nuevo día y de poder venir a estar con tu pueblo, para inclinarnos delante de tu presencia y reconocer, oh Dios, tu grandeza, tu poder y tu supremacía sobre nuestras vidas. Oh Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que eres pastor de nuestras almas, pastor de nuestra vida, de nuestro corazón. A ti queremos entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y queremos darte gracias por la gran salvación que nos has dado en el amante pastor, nuestro buen Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Queremos rogarte que en esta mañana nosotros podamos tener un corazón abierto y una mente abierta a recibir lo que tú tienes para nosotros y pedirte, Señor, que nos impactes. Dios, dinos algo, aunque sea una sola palabra, que sí o sí nos estremezca, que nos mueva y que no nos deje estar cómodos en la posición de siempre. Rogamos, Señor, porque haya un antes y un después a partir de escuchar tu palabra. Oramos porque así sea y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Al hablar del tema de... ¿Está saliendo la imagen? Sí, bien. Al hablar del tema de el cuidado hacia los pastores, nosotros tenemos que remontarnos al Génesis, donde comienza a tener sentido la palabra pastor. Miren, la palabra pastor nace a partir de una gran necesidad. La palabra pastor nace a partir de un gran dolor. La palabra pastor y con él la figura y la persona del pastor nacen después de una desgracia, de una tragedia, de lo peor que le pudo haber ocurrido al ser creado por Dios a su imagen y semejanza, como es el hombre, el ser humano. La palabra pastor nace cuando fue necesario cubrir la desnudez de Adán y Eva por haber pecado. Y para ello fue necesario derramar por primera vez, según narra la Escritura, sangre en el huerto del Edén. ¿Recordamos eso? Allí Dios cubre la desnudez de ellos con pieles. Y en ese momento Dios establece que era necesario que hubiese derramamiento de sangre para expiación de los pecados. Y se establece que periódicamente
Adán y su familia tenían que venir delante del Señor y presentar ofrenda sacrificada. ¿Y cuál era el animal elegido para eso? Ayúdenme. El cordero, la oveja. Claro que sí. Entonces Adán y Eva, si bien iban a disfrutar de todos los animales, porque Adán tuvo que ponerle nombre a todos los animales, era una de las tareas que él tenía que hacer. Si bien iba a utilizar el buey para el arado y una serie de animales más para comer, para subsistir y para ayudarse en las tareas que Dios le había dado, la oveja iba a ser un animal de especial cuidado y en quien diligentemente él tuviera que trabajar, porque sin ese animalito para el sacrificio, él podría tener una comunión con Dios. No importa cuánto él trabajara y cuán bien hiciera todo lo que tenía que hacer, se necesitaba que hubiese periódicamente sacrificio para expiación del pecado. Entonces, es allí cuando surge la figura del pastor en uno de los hijos de Adán. ¿Cuál era ese hijo? ¿Cómo se llamaba? ¿Perdón? Abel. Los dos primeros hijos fueron Caín y Abel. Y Caín se dedica a labrar la tierra y se vuelve experto agricultor, produciendo lo mejor para ofrecerlo al Señor en los tiempos de ofrenda y para comerlo con su familia. Pero su hermano Abel es elegido para ser el pastor. Qué increíble, atención con esto, qué increíble que el que se dedica al cuidado de vidas tan especiales como las ovejas, que iban a ser muy útiles para ellos en su relación con Dios, y aún en su alimentación y demás, porque ellos también comían de las ovejas, y la lana producía vestido, como hasta hoy lo sigue haciendo. Qué increíble que el elegido para cuidar de esas ovejitas era aquel cuyo corazón fuera manso y humilde. Qué interesante que Dios no haya puesto a Caín como pastor. Su corazón, su temperamento, sus emociones no le ayudaban para hacer ese trabajo. Desde ahí Dios nos empieza a mostrar que un pastor tiene que tener características especiales. Porque son vidas lo que se ponen en sus manos. Son vidas. Y a partir de esa figura, la palabra de Dios nos empieza a enseñar en el Antiguo Testamento que Dios tenía hombres de confianza. Hombres que llegaron a ser profetas, hombres que llegaron a ser sacerdotes, hombres que llegaron a ser jueces de Israel, y que en ellos Dios volcaba el conocimiento que el pueblo de Israel tenía que tener de la voluntad de Dios para que el pueblo lo supiera. Es por esa razón que principalmente en una iglesia la mayoría de las enseñanzas, los miembros de las iglesias, las recibimos de nuestros pastores, de nuestros ancianos y líderes. Porque Dios revela su palabra y lo ha hecho desde siempre al siervo para que el siervo vaya y lo entregue al pueblo. Dios no siempre habló con todo el mundo de la misma manera en el Antiguo Testamento. Él hablaba cara a cara y corazón a corazón con algunos cuantos. Pero a esos hombres Dios les delegó la responsabilidad de ellos estar con el pueblo uno a uno, como Dios no lo iba a estar. Hoy por hoy nosotros tenemos la bendición, cada persona, de recibir la palabra de Dios, leerla y tener la revelación de Dios como está allí, independiente de si un pastor intermedia o no. Pero aún así, hay ocasiones en que nosotros por alguna razón no podemos tener todo el panorama completo de lo que significa el trazo escritural, y es allí cuando se hace tan importante que nuestros enseñadores, pastores y maestros bíblicos, nos
traigan el conocimiento de la palabra de Dios más desmenuzado a partir de un trazo hermenéutico, homilético, exegético y demás, y que nosotros podamos decir, ahora entiendo lo que no entendía. Claro, es que Dios tiene a esos hombres con dones especiales, con capacidades especiales y con un carácter de vida y un compromiso de vida tan especial que se dedican a eso, y que es por esa razón que nosotros podemos recibir mucho mejor el alimento. Eso es como en casa. En casa a lo mejor cualquiera puede ir a la cocina y preparar algo para comer. Pero cuando cocina mamá es otra cosa. Porque es diferente. Ella tiene el corazón para entregarlo y entrega toda su vida con ello. Por eso cuando alguien dice, qué rico mamá, ¿y qué tiene esto que está tan rico? Y ella casi siempre dice, es que es hecho con amor. Y tal vez los demás dirían, y es que yo no sé amar, y tal vez sabes amar, pero no cocinar como ella. Lo cierto del caso es que Dios capacita a estos hombres para el alimento de las ovejas. Como capacita a nuestras madres para el alimento de los hijos. En el colegio de nuestros hijos, allí en Paraguay, hay un restaurante donde a veces cuando mi esposa y yo no alcanzamos a llevarles el almuerzo, porque les llevamos siempre, ellos comen en el restaurante, pero cuando les toca comer en el restaurante, vuelven a casa en la tarde enojados. ¿Qué pasó que hoy no comimos bien? ¿Por qué mamá no nos llevó almuerzo? No da gusto comer en ese restaurante, la comida sabe guácala, es horrible. ¡Qué exagerado!, les digo yo. Yo vi que era algo rico. Y dice, a vos te parece así, pero no hay como mamá. Entonces yo me doy cuenta y digo, qué impresionante. Como cuando el Señor Jesucristo decía, mis ovejas, ¿qué decía? Oyen mi voz. Yo las conozco, sé lo que les gusta, sé lo que necesitan. Y entonces ellas lo comen, ellas me siguen. Y nunca están tan bien como cuando están conmigo. Y Dios sabía que necesitaba poner pastores en la vida de las ovejas. Porque si no, entonces las ovejas estarían desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La figura del pastor entonces nace a partir de una gran necesidad, una relación con Dios. Una relación con Dios. ¿Por qué? Porque al sacrificar el cordero, ese cordero que había cuidado tan diligentemente el pastor, se expiaba el pecado, se pagaba la culpa y había libertad entonces para volver a tener una relación íntima con Dios. Mientras el pecado estuviera en el medio, era imposible. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Gracias a Dios por Abel. Gracias a Dios por Abel, porque si no, las ovejas necesarias para esa relación con Dios, para que se restaurara la relación con Dios, no habría sido posible. ¿Quién iba a cuidar las ovejas? Las ovejas tienen la característica de ser uno de los animales más vulnerables que hay. Las ovejas con facilidad pueden morir si no son atendidas. Es por esa razón que todo buen pastor de ovejas, todo pastor de esos animalitos, tiene la responsabilidad no solo de apacentarlas o darles de comer pasto y llevarlas a tomar aguas deleitosas, donde la oveja siempre debe estar hidratada, saciada y bien alimentada con buenos pastos, sino que el pastor tiene la necesidad de mirarla físicamente cómo se encuentra. Algunas ovejas se engañan con su apariencia medio voluminosa de gorditas por la lana que les crece, y el pastor, si no es un buen pastor sabio, capaz de hacer su trabajo, puede ver a la oveja gorda por encima y tranquilizarse con eso y no ser verdad. Es apariencia, es su lana. Entonces el pastor no se conforma con ello. Él mete la mano entre la lana, mueve los dedos para tocar la piel y allí se da cuenta si le toca las costillas, si está gorda o si está flaca. Pero no solo eso. Hay ocasiones en que las ovejas van por entre ramas y chamizos y de pronto se pinchan, se rayan, se lastiman, se hieren. Y la oveja no habla, no dice, me duele, me pinché, me herí. La oveja está allí, pero la oveja casi no está comiendo.
Comen todas, pero ella pica algo y poquitito nada más. Y el pastor empieza a darse cuenta que esta ovejita, y capaz que le conoce su nombre, porque dice que nos conoce a todos por nombre, y él empieza a ver cómo la oveja no está comportándose como las demás, no es tan dinámica, pero por fuera la ve gordita, la ve bien, ella sigue caminando. Entonces dice, no, ven acá, y va y mete la mano y la toca y la siente caliente. Tiene fiebre. Entonces sigue tocando hasta que con sus yemas de los dedos palpa y se da cuenta que hay un agujerito, que hay una herida. Entonces ella tiene fiebre porque está infectada. Y ahí el pastor la aparta, le trasquila o le rapa en la parte de la herida y le empieza a poner medicación. Es que el pastor cuida la oveja. Y cuando el pastor es diligente, como dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y pon cuidado por tus rebaños. Cuando un pastor cumple con esa función, más allá de que la oveja tenga momentos difíciles, siempre la salva, siempre la cuida. Dios sabía que necesitábamos pastor. Pero hay dos tipos de pastores. Nuestro pastor divino, el gran pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, de quien la palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor. Mis ovejas, Él dice, mis ovejas, oyen mi voz. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Son mías. Y Él nos asegura que su paternidad espiritual sobre nosotros no es negociable. Él no va a permitir que nadie nos arranque de sus brazos. Prometió y lo cumplirá por los siglos de los siglos, porque es palabra fiel. Es nuestro pastor principal. No hay otro como Él. Pero no es el único pastor que tenemos. Tenemos también la figura de otro pastor, el pastor humano. Porque Dios es Padre y pastor espiritual, pero no tenemos con Él una interacción como la tenemos con los pastores humanos. Dios sabía que nosotros necesitábamos un pastorado cercano, un pastorado físico, donde hubiese tacto, donde el oído humano tuviese la capacidad auditiva de percibir mucho más cercanamente y de acuerdo a su lenguaje y de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus necesidades, que pudiese percibir a través de ese pastor cuál era el camino a seguir. Entonces Dios nos da, aparte del gran pastor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos da hombres y mujeres que pastoreen nuestro corazón. Quiero aclarar, porque tal vez dices, ¿mujeres, pastor? Sí. Déjeme decirle una cosa. La iglesia debe ser pastoreada eclesiásticamente a partir del sacerdocio varonil, porque está la figura de la autoridad establecida por Dios como cabeza. Pero eso no exime a la mujer de ser una pastora en la capacidad de cuidar, de alimentar, de velar por el bienestar de quienes están bajo su cargo. Principalmente, yo considero que mi esposa Claudia es mi pastora. ¿Sabe? Ninguna otra mujer trabaja en mi vida como ella. Ninguna mujer sabe tanto mis defectos como ella. Ninguna conoce tanto mis necesidades como ella. Nadie es capaz de enfrentarme como lo hace ella. Ella es capaz, si tiene que hacerlo, de ponerme en mi lugar y hacerme ver que estoy equivocado. Bien estaría dispuesta a dar la vida. Ella me pastorea en ese aspecto. Yo soy su cabeza, pero ella es mi cuerpo. Ella es el eje que sostiene esta cabeza. Yo sin ella no soy nada. No hay cabeza sin cuerpo. Ella cuida mi corazón. Ella me dice, amor, ten cuidado con esto. Amor, mira lo otro. Fíjate en aquello. Y entonces está siempre llevándome. Pero también pastorea a mis hijos, nuestros hijos.
Ella está pendiente de María de los Ángeles, nuestra nena de 14 años. Cuando María de los Ángeles está entrando, como está ahora, en una etapa de adolescencia donde empieza a rebelarse, donde empieza a cuestionar la fe, a cuestionar nuestra autoridad y tantas cosas, mi esposa le dice a ella: te invito a tomar un helado. Y el que paga los platos rotos soy yo, porque me dice: dame plata que me voy. Ella pastorea y yo pago por su pastorado. Pero se lleva a María de los Ángeles y se le lleva a comer brownie con helado a algún lugar y vuelven después de 2 o 3 horas y ellas tuvieron su tiempo. Y hace unos días atrás hablé con la capellana del colegio, es un colegio cristiano donde yo también predico en los cultos de los alumnos. Y la capellana me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Yo he notado una diferencia en la conducta de María de los Ángeles últimamente. Ella está mejor, antes le costaba más. Y le dije: sí, gracias a Dios hemos notado que parece que está asimilando su adolescencia. ¿Y sabe qué me dijo la capellana? Me dice: es que ella es amiga de su mamá. Su mamá también es su amiga. Y yo esperaba como diciéndole: siga, porque esperaba que dijera: y también su papá es su amigo, pero no decía nada. Y yo le decía: ajá, ¿te parece? Y ella decía: sí, ella es su amiga. Entonces ya cuando vi que no había nada para mí, cambié de tema, porque me di cuenta que perdía el tiempo. Lo cierto del caso es que pude darme cuenta del trabajo que hace mi esposa como pastora. Pero no solo allí. Hay mujeres que vienen a mi casa llorando para tener tiempo con ella. Ella da conferencias, ella da campamentos y seminarios. Y Dios la usa. Ella gana personas para Cristo, es una ganadora de almas. Y yo veo allí una pastora. Claro, ella nunca, según el trazo bíblico, nunca pastorearía con sacerdocio, de autoridad, nuestra iglesia como iglesia, pero que tiene pastorado sobre vidas indudablemente. Además que los dones espirituales establecidos en la palabra de Dios para la iglesia no tienen género, no son ni femeninos ni masculinos. Y si el don de pastor aparece en la Biblia, lo pueden tener tanto los hombres como las mujeres. Como el don de enseñanza, como el don de presidir, como el don de exhortación, como cualquiera de los dones. Solo que el ejercicio del pastorado en el caso de la mujer es más funcional que posicional. ¿Entienden lo que estoy explicando? A ver, los que están durmiendo, digan amén. Y dijeron algunos, ¿eh? Bueno, pero ya que vamos a despertar, déjenme decirles, hermanas queridas, pastoreen sus esposos, pastoreen sus hijos, pastoreen las almas perdidas, pero jamás pretendan ponerse como cabeza, ni en el hogar ni en la iglesia, en una posición que no les fue dada a ustedes, no porque no lo puedan hacer. A veces yo siempre estoy convencido que las mujeres pueden tener mejor capacidad que nosotros para todo lo que quieran, pero no fue el orden establecido por Dios, y Dios sabe por qué, y con ello cuida tu corazón. Dios sabía muy bien que tú, querida hermana, no puedes tener el principado como una posición, porque hay algo que la mujer no conoce naturalmente, y es la sumisión. Por eso Dios le tuvo que mandar a la mujer: sométanse a sus maridos como orden, porque ella voluntariamente no siente hacerlo. Hay que ayudarle un poquito. Pero de la misma manera mandó al hombre a amar a su mujer como mandato, como imperativo, porque a él solo no le nace el asunto. Él hasta podría llegar a tener más capacidad de amar a varias mujeres que a una sola. Entonces Dios le dice: a tu mujer, y serán los 2 nada más, no 3 ni 4, como dice Maluma, felices los 4, no, Dios dice una nomás, y el hombre tiene que: ay Señor, cómo me gustaría estar en los tiempos de Salomón. Dios nos pastorea y pone personas a nuestro alrededor a pastorearnos. Y la casa es la primera iglesia en la cual tenemos que aprender a pastorear y a ser pastorados. A ser pastoreados. Obviamente, en la figura, el cuadro del pastor con su rebaño se prestaba para el uso figurado, puesto que la Biblia en parte
procede de una cultura rural, pastoril y campestre. En ese sentido, Dios es por excelencia el pastor de Israel. Ahí están los versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo sabemos de memoria. Él es nuestro pastor. Y déjeme decirle, usted puede estar en una iglesia donde haya un hermoso pastorado, donde tenga 4 o 5 ancianos o pastores, y usted dirá, yo tengo pastores. Pero si Jesucristo no es su pastor, usted no tiene nada. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el príncipe de los pastores. Y usted nunca va a entender lo que es la autoridad de un pastor, el cuidado de un pastor, el cariño y el amor de un pastor, si usted primero no entiende todo eso en el pastor principal, el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted ya pastor para su alma? ¿Está usted seguro que es una oveja del amante pastor de su corazón? ¿Podría usted decir que hay un redil eterno que le espera en la mansión celestial, donde los pastos verdes serán por los siglos de los siglos y los manantiales de agua nunca cesarán? Si usted todavía no tiene eso, usted es una oveja descarriada y perdida. Es una oveja que no tiene pastor. Aun si estuviera en una iglesia, en una muy buena relación con los pastores de esa iglesia y hasta involucrado en las actividades de la iglesia como una gran oveja, no es nada. Déjeme decirle, si usted tiene a Cristo, no le falta nada. Si a usted le falta Cristo, a usted le falta todo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, oh pastor de Israel, tú que pastoreas, que el Señor pastoree nuestros corazones. Así que Jesús es el buen pastor. Principalmente lo presentamos a Él cada vez que predicamos como aquel que puede ser el pastor del alma de quien crea en Él. Y para ello es tan importante recordar la porción de Juan donde Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Déjame decirte lo siguiente. El Señor Jesucristo tiene muchos títulos. Muchos. Juez, Rey, Dios, Señor, Amo, Luz, Vida eterna, Pan de vida, en fin, Agua viva, en fin. Pero entre ellos hay uno especial y es pastor. ¿Por qué? Porque en todos los títulos que el Señor tiene, por más que tiene un gran significado y una gran manifestación en su relación con nosotros, déjeme decirle que ninguno de ellos presenta tanto a Dios como alguien que está dispuesto a morir por mí, como el título de pastor. Por eso aquí dice, el pastor ¿su qué? Su vida da por las ovejas. No dice el abogado su vida da por sus defendidos. No dice el doctor su vida da por los enfermos. No dice el juez su vida da por los acusados. No. El pastor su vida da. Pero Dios no solo se presenta como pastor, también Jesucristo es presentado como oveja. Como oveja fue llevado al matadero como cordero. Cayó, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y por qué como cordero? Porque como cordero también tenía que morir. De las dos maneras, o como pastor o como oveja, Él nos presenta la máxima expresión del amor. Porque de tal manera, está ahí en el texto, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, y esa palabra entregado es sacrificado. Ha dado a morir a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos, si hay alguien que alguna vez sueña o anhela con ser pastor, tiene que preguntarse si acepta que en la figura de pastor para su vida también esté implícito el sacrificio del pastor por las ovejas. Porque si usted quiere ser pastor, querido hermano o querida hermana, desde la posición y función de la mujer, si usted como pastor o como pastora, usted no está dispuesta o dispuesto a sacrificarse por aquellos a quienes tiene que ir y alimentar y cuidar y por quienes velar, usted no puede ser pastor. Porque el pastor tiene que estar dispuesto a dar la vida. A dar la vida.
Jesús es el único pastor verdadero. Durante su ministerio Jesús cumple esta tarea y sobre todo su muerte vicaria, que lo distingue de ladrones y salteadores y del asalariado despreocupado. Por tanto, Jesucristo sigue siendo el pastor de las almas, el pastor de los cristianos, el gran pastor, como dice en Hebreos 10:20, y el príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro. Ninguno como él. Ninguno como él. Pero cuando la palabra de Dios se refiere al pastor o al pastorado en la función y posición del hombre, el Señor nos muestra que el uso de esta palabra pastor proviene del empleo bíblico de la misma palabra que en el Antiguo Testamento utiliza la palabra hebrea ra'ah más de 170 veces para describir tanto los cuidados y alimentación de las ovejas, así como lo hace en Génesis 27:9, donde muestra esta función pastoral, como para describir los cuidados y la alimentación espiritual de las personas, como lo muestra en Jeremías 3:15, donde dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire, la misma palabra hebrea, ra'ah, se utiliza tanto para hablar acerca del pastor de ovejas animalitos y el cuidado y la responsabilidad de él sobre ellas, como del pastor hombre en el cuidado de vidas humanas. Y esta palabra tiene una connotación especial en lo que es el cuidado y entrega por aquel que se puso bajo su responsabilidad. Y es por esa razón que la palabra pastor es una palabra demasiado elevada e importante para quien quiere tener esa función, porque es algo así, es el mismo principio de la palabra padre. Queridos, cuando yo llamo papá a alguien, allí hay dos cosas. Primero, el reconocimiento de mi relación con él. Pero segundo, el reconocimiento de mi subordinación a él. Él es mi papá. Por eso yo a mi papá no lo llamo por su nombre. Yo a mi papá le digo papá. Si le llamo por su nombre no estoy fallando. Él se llama así, él es eso. Pero pasa que es que cuando yo le digo su nombre, yo no hablo ni de nuestro vínculo, ni de mi sumisión o subordinación a su autoridad. Cuando le digo papá, sí. Cuando le digo papá, sí. Y es por esa razón que a veces un chico medio rebeldón le dice a su papá o a su mamá: ¿y por qué tengo que hacer lo que tú me dices? Y le dice: porque soy tu papá, y suficiente. O porque soy tu mamá. Y con eso el chico como que abre los ojos como huevo frito y dice: ¿y qué más puedo decir ahí? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Cuando yo entiendo la figura del pastor y le digo pastor, a mi padre espiritual, porque los pastores son padres espirituales, a aquel que ora por la iglesia, a aquel que entrega su tiempo y hasta sus finanzas, porque muchos hombres de Dios ponen de su bolsillo para las cosas de la iglesia, compran discipulados para quienes van a discipular, a veces van y lo buscan en un taxi para llevarlo a un culto, les pagan un campamento. La entrega pastoral involucra tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas y todo lo que tú digas, como un padre de familia. Y por eso cuando yo le digo pastor a alguien con cariño y con respeto, no solo acepto la figura de comunión en la que yo encuentro contención, sino que también acepto la figura de autoridad, frente a la cual yo acepto sus reprensiones, sus llamados de atención, sus directrices, sus instrucciones, porque sé que me está guiando. Por eso la palabra pastor es tan importante. Es como decir padre. Es como decir... A mí hay gente que me dice pastor por eso, porque sienten que yo soy quien cuida y vela por su vida espiritual y emocional en muchas formas. Pero hay otra gente que no es de mi iglesia, pero que sabe que yo cumplo esta función y también me dice pastor. Ahí no me lo están diciendo por el vínculo entre ella y yo, me lo está diciendo por el reconocimiento de mi persona en la función que cumplo y en la posición que tengo. Y es una forma en que alguien me muestra su respeto y su admiración. Si bien no es mi oveja, al decirme pastor, me está diciendo que reconoce lo que yo hago con las ovejas. En el Nuevo Testamento, el sustantivo griego poimen y el verbo
poimaino suelen traducirse respectivamente como pastor y pastorear. Ambas palabras son usadas en un total de 29 veces, la mayoría de las veces para referirse a Jesús. Por ejemplo, Jesús se denomina a sí mismo el buen pastor. En el Evangelio de Juan 10:11, las mismas palabras se emplean en el relato del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, para referirse literalmente a los pastores de las ovejas que estaban allí pastando, mientras en el establo nacía el príncipe de los pastores. Por eso esta palabra pastor tiene la misma connotación para el que cuida un rebaño de ovejas como para el que cuida una congregación. Porque es que el cuidado, la entrega, la dedicación, el sacrificio es exactamente igual. Es exactamente igual. Vamos a avanzar por causa del tiempo. Quiero hablar de este tema. Pasa que las diapositivas que no les muestro es porque este estudio lo di ayer con un grupo de personas donde fue de 2 sesiones. Hoy lo tengo que hacer en una, entonces permítanme resumir. Pero quiero ir a este punto. Todo padre de familia llora. Quien es papá, quien es mamá, sabe perfectamente bien que esa función y posición de ser papá, de ser mamá, de ser padre, no siempre es sonrisa, no siempre es satisfacción, no siempre remunera con gratificación. Cualquiera que sea papá y mamá sabe lo que es desvelarse, sabe lo que es tener los ojos abiertos en la noche oscura y tener incertidumbre de tantas cosas que tienen que ver o con su matrimonio o con sus hijos, la crianza de ellos y las decisiones que están tomando. Cualquiera que sea papá y mamá sabe perfectamente bien lo que le preocupa, a veces no poder tener todo lo que necesita para suplir las necesidades de esas ovejas. A veces está preocupado aún por las decisiones que las ovejitas tienen que tomar. Les preocupa que elijan una mala pareja para enamorarse, ponerse novios y un día casarse. Les preocupa que no sepan elegir sus amigos. Les preocupa que no cuiden su figura y se estén engordando y después tengan problema con eso. Les preocupa que estén enfermos y no cuiden su salud. Les preocupa porque esas vidas de esas ovejas son su vida. Vive para ello. Un pastor vive para pensar en las almas que tiene que ganar y para sostener las que ya ha ganado. Un pastor está siempre pensando en lo que puede hacer para que la iglesia crezca, no solo en cantidad, sino en calidad. Un pastor está siempre pensando en lo que tiene que hacer para que las personas estén cada vez más cerca de Dios, cada vez más enamoradas de Jesucristo, cada vez más entregadas a una relación íntima con Él. Y el pastor se preocupa y piensa todos los días cómo inventar métodos, formas, técnicas y estrategias para lograr el objetivo de ser un buen pastor y de conducir todas esas ovejas exactamente donde tienen que ir, al príncipe de los pastores. Porque un buen pastor no está tan preocupado porque las ovejas lo exalten, lo alaben, le anden agradeciendo, honrando y trayendo regalos. Al contrario, así como un padre de familia que siempre piensa en trabajar para gastar todo en la universidad, en la ropa, en los medicamentos, en la salud y en la vida de esos hijos, así un verdadero pastor ha entendido que estar al frente de ese rebaño es despojarse de sí mismo y entregarse por completo. Al punto a veces, equivocadamente porque se sobrepasa en eso, al punto a veces hasta de descuidar su propia familia, cosa que no está bien y que es un área en la que los pastores tenemos que aprender a trabajar. Pero a veces nos enamoramos tanto de la obra, nos enamoramos tanto de la responsabilidad que tenemos de cada una de esas ovejas, que cada una de ellas es un mundo que nosotros quisiéramos sostener con la preocupación de que no caiga. Los pastores son padres. Los pastores son padres. Pero esos padres sufren y lloran constantemente. Y especialmente cuando en medio de ello a veces las ovejas no agradecen. Las ovejas no valoran. Las ovejas no corresponden. Como en una casa con los hijos, exactamente igual. Por eso, queridos hermanos, un pastor es un padre. Una oveja es un hijo y una iglesia es un hogar.
Una iglesia es un hogar. Los pastores también lloran. Y es allí donde nos tenemos que dar cuenta que ellos necesitan pastorado. Porque un pastor no es solamente un pastor, también es una oveja. De la misma manera que tú eres papá o eres mamá, pero eres hijo, porque no estás aquí como vino Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú estás aquí porque fuiste hijo antes que tu hijo. ¿Es así o no? Pues bien, el pastor antes que ser pastor es oveja. Y aunque es pastor, sigue siendo oveja. Yo tengo mis 3 hijos con mi esposa, pero vine a Colombia y ahora, si Dios quiere, esta noche salgo para Armenia a ver a mi viejo que tiene casi 80 años y a estar con él y compartir con él y a decirle gracias, papá, por haberme engendrado. Y siempre que hablo con él le digo, papá, me alegro de que estés vivo todavía y que yo pueda disfrutar de tener a mi viejo. Ya no tengo a mi mamá. Cada día de la madre yo ando pensando, si mi viejita estuviera, hoy yo le haría un almuerzo, hoy yo haría tal cosa, la llevaría para que esté con sus nietos. Y yo pienso en cómo podría disfrutarla. No la tengo a ella, lo tengo a él, porque yo soy hijo. Asimismo, un pastor también es oveja. Por eso llora. Por eso llora. Porque tiene emociones, porque tiene sentimientos, porque tiene necesidades, porque es débil, porque es humano, porque es pecador, porque es vulnerable, porque es frágil. No es Dios. Es un pastor, pero también es una oveja. Y el pastor necesita ser pastoreado, obviamente no por la iglesia, porque el pastor pastorea corazón a corazón y la iglesia como cuerpo, como tal, no puede hacer ese trabajo de esa manera directa. Pero el pastor sí necesita ser pastoreado por otros pastores que como él y quizá con más experiencia de vida, de pronto hombres de canas, hombres con un ejercicio ministerial reconocido, puedan acercarse y abrazarlo y decirle fuerza. Yo sé lo que es ser pastor, yo te entiendo, yo conozco lo que estás viviendo. Ánimo con ese problema de esas ovejas, fuerza con la situación que vives en tu casa, porque queridos, las ovejas siempre están esperando que el pastor vaya a escucharle sus problemas y ayudarle a resolver sus problemas. Pero pocas ovejas están yendo al pastor para preguntarle, ¿tienes algún problema que te ayude a resolver? ¿Tienes alguna cosa que quisieras comentarme y en la que yo podría ser útil? Difícilmente una oveja hace eso. Como difícilmente un hijo viene y dice, mamá, ¿cómo te sientes? ¿Estás cansada? Mamá, papá, ¿has trabajado mucho? ¿Necesitarías tener un reposo? ¿Quieres unas vacaciones que yo te pueda pagar? Mamá, papá. No, los hijos no dicen eso. Los hijos dicen, mamá, planchame, mamá, arreglame, mamá, tráeme esto, prepárame la comida, mamá, tengo que ir a la universidad, mamá, anda, págame tal cosa que no tengo tiempo, mamá, papá, asíte. Y los padres están corriendo en función de los hijos. Y rara vez un hijo dice, mamá, papá, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Así pasa con los pastores. Exactamente igual. Pastor esto, pastor nació el niño, pastor, se murió mi gato, pastor, quiero que me acompañe a visitar en la cárcel a un primo, pastor, hay alguien enfermo en el hospital, pastor, y el pastor allá, y el pastor allá, y hace esto, y hace lo otro, y el pastor llega un momento que dice, Dios, ¿habrá alguien que pueda preguntarme si quiero un vaso de agua, si estoy cansado? Si no me duelen los pies de tanto caminar, si sí me alcanza para el colectivo, para el taxi, si habrá alguien que me mire a mí como yo los miro a todos. El pastor necesita pastor. El pastor necesita de alguien que pueda mirarlo como persona, no solamente como ministro del evangelio, no solamente como enseñador, no solamente como el responsable de una iglesia que tiene que estar en las buenas y en las malas. El pastor necesita de alguien que lo mire como hombre, que pueda entender sus necesidades físicas, emocionales, sexuales, espirituales, económicas, familiares, conyugales. No, a la iglesia no le interesa eso. El pastor es un hombre de Dios. Él es tan bueno, tan capaz. ¿Qué haríamos sin nuestro pastor en nuestra iglesia? Tú lo llamas y él nunca está ocupado, él siempre tiene tiempo. Y por ocupado que esté, igual él se hace tiempo. Es que ese sí es un hombre de Dios, ese sí. Y lo mejor es que mi pastor, siempre está sonriente. Y él es un hombre bendecido por el Señor porque él siempre está bien, él nunca se queja de nada. Más o menos algo así como, mi pastor es extraterrestre.
Él no siente como un humano siente. A Él se le puede cargar todo y Él puede con todo. Es lo que a veces piensan nuestros hijos, especialmente niños y adolescentes, de sus padres. Pero en 1 de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo escribe a su hijo Tim y le dice: Tim, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque escúchenme lo que les voy a decir, queridos míos. Hay 4 columnas que un pastor necesita que lo sostengan sí o sí para poder mantenerse como pastor. 4 columnas. La primera, Salmo 23:1. El Señor es mi pastor. ¿Y qué dice después? Nada me faltará. Primera columna. El pastor de los pastores. Por encima de quien esté, el pastor de los pastores. Un pastor que no vaya primero a buscar auxilio en Dios está perdido. No importa quién lo pueda ayudar, nunca va a tener la ayuda que necesita. Porque nadie como su creador para saber lo que él tiene que recibir. Segunda columna que puede y debe sostener un pastor: tú mismo. Tú mismo. Porque el pastor ha sido llamado a cuidar su corazón. Proverbios 4:23 dice, ayúdenme: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice el corazón de tu oveja, no dice el corazón de tu vecino, no dice el corazón de aquella alma perdida, tu corazón. El primero que tiene que guardar mi corazón es Dios, pero después del cuidado de Él, el segundo responsable en cuidar mi corazón soy yo mismo. Porque las decisiones las tomo yo. El apóstol Juan está hablando de que hay 3 enemigos para el cristiano. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Pero escuche lo que le voy a decir. El mundo está fuera de mí. El mundo me incita a buscarlo y a tener lo que Él me ofrece, pero está fuera de mí. Satanás, gracias a Dios, está fuera de mí porque no puede poseerme. Un cristiano no puede ser poseído por demonio. Puede ser influenciado, mas no poseído. Amén. No si es verdaderamente nacido en Cristo. Cuando una persona esté poseído por demonios, lo primero que necesita es ser salvo, porque no es salvo. No importa que lleve 30 años en una iglesia evangélica. Pero ambos, tanto Satanás como el mundo, están afuera. Mas la carne, ¿dónde está? Bueno, aparte de aquella carne en la parrilla, la otra. La concupiscencia, inclinación propia al mal o la naturaleza pecaminosa está dentro mío. Se baña conmigo, duerme conmigo, ronca conmigo, come conmigo, todo conmigo. No hay peor consejero de mí que yo. Hay ocasiones en que yo estoy pensando algo y de pronto tengo que decir, para. ¿Qué estás pensando, Alfonso? Fuera esos pensamientos. Porque yo soy. Una de las cosas que me preocupa es que muchos cristianos, cualquier cosa que les pasa, dicen, ¡ay, diablo cochino! Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué hizo? Y dice, ¡ay, que me trae unos pensamientos! Y dije, no, para. Él trajo el pensamiento, pero tú le dijiste, gracias. ¿Sí o no? Dice, no, pues sí. Le digo, entonces más cochino vos que él. Porque Satanás nos incita a pecar, pero no nos obliga a pecar. Soy yo el que digo, ¡ay, qué delicia! Y es mi responsabilidad. Y lo primero que un pastor tiene que hacer para cuidarse es decirse a sí mismo límites. Un pastor tiene que aprender a ponerle límites a su esposa, límites a sus hijos, límites a su iglesia, límites al ministerio, límites a los amigos, límites a sí mismo. Al único que un pastor no tiene que ponerle límites es a Dios. Porque Dios jamás abusaría de él. Pero de resto, cualquiera puede abusar de mí, aún el ministerio y la iglesia. Hay pastores que están siendo reventados por sus iglesias, porque a la iglesia no le importa la vida del pastor, solo le importa que el pastor es un esclavo al servicio de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, cuídate, porque tú eres más peligroso que un error doctrinal.
En primer lugar, la palabra griega que Pablo utiliza al decir ten cuidado, apechó, transfiere o transmite la idea de prestar atención o observar algo con mucho cuidado. En otras palabras, Pablo quiere que Timoteo continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida y carácter. Atención, su carácter. El carácter es eso en nuestro ser que nos lleva a ser lo que tenemos que ser o a no ser lo que debiéramos ser. El carácter es el que determina nuestros valores esenciales. El carácter es el que muestra si nosotros somos fieles o infieles, maduros o inmaduros, si nosotros somos veraces o mentirosos. Carácter es lo que se forma a partir de la aplicación de los principios aprendidos o de la no aplicación de ellos, lo cual termina en una vida deforme. Uno se da cuenta del carácter de la persona por su conducta, por su manera de pensar y de vivir, por su estilo de vida. Ahí uno dice, el carácter de esa persona no es confiable o es confiable. Carácter. Esto implica que el pastor o el líder de la iglesia, los ancianos de la iglesia, deben analizar precavidamente su caminar con Cristo. Con Cristo. Las obligaciones de los pastores, el oficio ha continuado en muchas culturas hasta hoy. Y es vigilar y proteger las ovejas, construir un corral llamado redil, debe llevarlas al campo en busca de pasto y agua. Y como son poco agresivas e indefensas, el pastor tiene que defenderlas de las fieras, protegerlas del mal tiempo, buscar a las descarriadas y sanar a las enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Son responsabilidades del pastor. Mas yo quiero aclarar algo cuando dice que las ovejas son poco agresivas, y tiene razón, es un animal muy manso, pero ¿sabes que también saben agredir a pesar de eso? Les voy a dar una pequeña muestra, a ver si de pronto tenemos la forma de poner este video. Es cortito, pero solamente para ilustrar. Ay, Dios mío, que el pastor, a ver si tenemos volumen, si el pastor también tiene que cuidarse de las ovejas. Miren esto. Schafen überrannt. Scheiße. Das ist der Bock, ne? Ja. Na gut, davor. Recién ahí lo... Ustedes se imaginan. Con todo lo que un pastor tiene que enfrentar, y aún a veces hay cada ovejita que viene y le pega su zamarreada al pastor. Pero usted, ¿quién es para que se meta en mi vida? Pero yo ya soy grandecito, grandecita y tomo mis decisiones. Yo me cambio de iglesia. En esta iglesia son todos unos hipócritas. Y el pastor tiene que recibir esos atropellos. Definitivamente no es fácil ser pastor. Tiene muchas responsabilidades. Pero por la gracia del Señor lo asume porque quiere ser como Cristo. Pero hay una cosa fundamental que diferencia a un pastor de cualquier otro líder del mundo. Y es su temor de Dios. Déjeme decirle, querida, querido, ¿sabe qué es lo que hace que su pastor o sus ancianos o pastores sean realmente tenidos por dignos de honra? No cuánto conocimiento tienen de la Biblia, si en el griego o en el hebreo. No si fueron al seminario, al instituto bíblico, si tienen doctorado en teología. No si tienen 30 o 40 años de experiencia ministerial y son consejeros matrimoniales o de lo que quiera que sea. Lo que hace que sus pastores o ancianos sean hombres realmente dignos de que usted ponga su corazón y su vida bajo el cuidado de ellos, con obediencia y subordinación a esa autoridad que como padres tienen, lo que hace que eso suceda es la santidad de ellos, el carácter de ellos, doblegado absolutamente a leyes divinas en el temor del Señor. Cualquier líder de este mundo podría ser más capaz que tus ancianos y pastores, pero no cualquier persona de este mundo, líder por bueno que sea, está dispuesto a someter su vida al control del Espíritu Santo. Tus pastores valen porque un día tomaron la decisión de renunciar al yo. Y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, un pastor es alguien que tiene que decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. He muerto al mundo, he muerto a mi carne, he muerto a mis apetitos porque quiero vivir a la voluntad de Dios. Eso no lo hace cualquiera.
Y mucho menos por un sueldo mínimo, como a veces ganan algunos pastores en unas iglesias. Mucho menos por una vida sacrificada pastoral, donde a veces hay poco reconocimiento de la labor que se hace. Yo tener que hacer un sacrificio tan grande, de no ser una persona normal, para que simplemente a mí se me exija todo y no se me entregue nada o muy poco, eso no lo hace cualquiera. Es un mal negocio, visto desde el punto de vista del mundo secular. Responsabilidades de las iglesias para con los pastores, y con esto termino. Queridos hermanos, les voy a pedir que leamos unos versículos y terminamos con esto. Alguien que busque, por favor, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, y que lo pueda leer. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Y con voz de trueno léelo, por favor. Más fuerte, por favor. Dale. 12 y 13. Os amonestamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os amonestan y os presiden. Esa palabra presiden es lideran, administran. Y que los tengáis en alta estima. Querida hermana y hermano, le quiero preguntar, ¿reconoce usted a los que hacen este trabajo, esta labor en su iglesia? La palabra reconocer es aceptarlos y promoverlos. Aceptarlos para usted y promoverlos para otros. A diferencia de cuando a veces nos juntamos con alguien y decimos, ya que no sabes, otra vez la de tal anciano o tal pastor o misionero. Yo no sé cómo lo ponen como líder, pero mira tal cosa, pero mira tal otra. Pero mira, eso no es promover, eso no es reconocer, eso es denigrar. Y claro que un pastor se puede equivocar, es humano, hemos visto que él también llora, es hombre. Pero no es la manera como lo vamos a ayudar a pastorear. Necesitamos aprender a cuidar a nuestros pastores, como los pastores nos cuidan a nosotros. Querido, déjeme decirle, si usted no respeta a su pastor no le puede proteger. Si yo no respeto a la policía no me puede proteger. No hay protección sin autoridad. No pretenda que yo cuide de su vida, que yo vele por su vida, que yo provea para su vida, que yo proteja su vida. Si usted me dice, ¿quién es usted para mandarme? Cuando un hijo se revela a sus padres, no puede pretender que sus padres puedan criarlo como ellos quisieran o corresponde, porque él está rebelde. Él no quiere aceptar nada de sus padres, nada que tenga que ver con autoridad. Él solamente quiere que le den comida, vestido, esto, dinero, lo otro, cama, todo, pero no amonestaciones, pero no disciplina, pero no instrucción, pero no órdenes. Bueno, si no hay esto, tampoco hay lo otro. Porque la protección es la que me permite que yo pueda tener provisión para mis ovejas. Por poder protegerles es que puedo proveerles, pero si yo no les puedo proteger, no les puedo proveer. Reconozcan, dice, y ténganles en alta estima. Alguien que lea 1 Timoteo 4:16, por favor, rapidito. 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 5:1. 5:1, ya vimos 4:16. Hasta ahí, gracias hermano. No reprendas, ¿a quién? Ahí no dice, no le digas al anciano que se equivocó. No dice eso. Dice no le reprendas. Esa palabra reprender habla de una manera brusca, habla de una manera en la que tú es casi como si te estuvieras poniendo como autoridad sobre su vida. No es así.
Es, hermano pastor, hermano misionero, hermano anciano, déjeme decirle, yo he notado tal cosa y estoy orando por usted porque me pareció que eso no es correcto, pero se lo quiero decir en el amor del Señor. Creería que algo hay allí que corregir, pero si me equivoco, dígamelo. Eso es amonéstale como a padre, con todo respeto. A diferencia de venir y confrontarle y basurearle y a veces hasta querer pechearle. Hay gente que le ha querido pegar a su pastor. Hay gente que habla mal del pastor, de la familia del pastor y denigra al pastor, pero viene a la iglesia todavía para recibir alimento del pastor. Versículo 8 del mismo capítulo 5 de 1 Timoteo, ¿qué dice? 5:8. Sí. Gracias, hermanos. Si alguno, cada uno de nosotros, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un pagano, que un incrédulo, que un impío. Escúcheme lo que les voy a decir. Es cierto que nosotros hemos visto muchas veces este versículo en relación a nuestros hogares, pero la casa de Dios también es el hogar espiritual nuestro. Y también está dentro, implícito dentro de este principio de prioridad en el cuidado y la responsabilidad para con otros. Si yo no proveo después de mi casa paterna, familiar, conyugal, si no proveo para la iglesia, que es la segunda casa, yo estoy negando la fe porque un incrédulo. Hay pastores que están pasando necesidades con su familia. Pastores que tienen los zapatos rotos por debajo. Pastores que tienen que andar empujando un autito que se cae a pedazos. Pastores que no han podido salir de vacaciones con su familia hace años. Pastores que tienen una enfermedad que no saben cómo poder cubrir porque no tienen los medios. Y hay gente en la iglesia con capacidad económica para darse lujos y esto y lo otro, y con un corazón tan indolente, tan insensible, que no se les ocurre decir, hay una necesidad en mi casa espiritual. Claro, ellos proveen para su casa familiar. Su esposa, sus hijos también, sus esposos, sus hijos también, sus hermanos están bien. Pero en la iglesia, si acaso una ofrendita ahí, a duras penas, porque tengo que cumplir, porque viste que pasan la bolsa o hay un tiempo de ofrenda, pero no es el acto consciente de suplir necesidades. Los hijos deben de honrar a los padres. No es solamente el padre quien tiene que trabajar para el hijo y velar por el hijo. Los hijos deben velar porque los padres sigan pudiendo estar fuertes en el cuidado de ellos. De la misma manera, las ovejas necesitan mirar qué cosas pueden suplir en la iglesia y principalmente si corresponde a las necesidades de sus padres espirituales, porque un día daremos cuenta por esto. Esa palabra de Efesios capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, y donde dice honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que sean bendecidos y tengan larga vida en la tierra, también se aplica a este principio, porque todo tiene que ver con paternidad y la responsabilidad para con esa paternidad de quienes somos hijos. Si un pastor es padre, entonces tiene que ser honrado. ¿Y cómo estamos honrando a nuestros pastores, a quienes nunca les miramos la vida para saber si necesitan algo? Les miramos la vida, pero para saber si los podemos acusar de algo. Porque mira, él siendo el pastor y mira tal cosa. Y eso es fácil de hacer. Cualquiera mira defectos. Los defectos se ven más fácil que las virtudes. Pero anda a ver qué necesita él como hombre, como persona, como padre, como esposo. Hay hombres que tienen una mala relación con su esposa y aún así tienen que venir a predicar y pastorear. Nadie sabe que su hogar está así, en la cuerda floja. Hay pastores que están en una mala relación con sus hijos están yendo a las drogas, a la promiscuidad sexual, están a punto de irse de casa. Hay llanto en ese hogar, hay aflicción, hay tristeza, hay miedo, hay frustración, pero él tiene que venir igual y ordenar todas las actividades porque se va a hacer una conferencia. Su corazón está reventado, pero nadie se da cuenta. Él es pastor y eso es lo único que importa. Si es padre, si es esposo, si es amigo, si es persona, asunto de él con Dios. No, la iglesia tiene responsabilidad con sus pastores. La primera columna que sostiene a un pastor es su Dios. La segunda columna que sostiene a un pastor es su carácter, su responsabilidad para consigo mismo de cuidar su corazón. La tercera
La tercera columna que sostiene un pastor es su iglesia. Cuidarlo, mantenerlo vivo como pastor, y no que el pastor caiga en depresión, que el pastor caiga en pecado, que el pastor un día tenga que renunciar porque no pudo continuar más y la iglesia simplemente dice, bueno, el que sigue, a ver, tendremos que llamar a otro pastor o pagarle a alguien, porque no supo cuidar el que tenía. Pero la cuarta columna que sostiene un pastor es su familia, su esposa, sus hijos. Es clave, querida esposa, tu pastorado sobre la vida de tu esposo pastor. Tu cuidado de él, tu comprensión, tu apoyo, tu consejo, y hasta si tienes que ponerlo en el camino recto también, porque esa amonestación también le hace falta. Nadie más como tú para dársela. Son una sola carne. Y cuando dice ten cuidado de ti mismo, eso también te corresponde a ti, porque tú y él son uno, querida esposa. Son uno. Al cuidar de tu esposo estás cuidando de ti mismo, porque si él cae, tú caes. Los hijos. La Biblia dice que Elí tenía 2 hijos, el sacerdote en el pueblo de Israel, en la época de Samuel. 2 hijos, Ofni y Fines. Y esos 2 hijos se encargaron de provocar desgracia y muerte en la vida de su padre. Vergüenza y dolor. Sus 2 hijos, creyentes también. ¿Qué estamos haciendo como hijos con nuestros padres pastores? Cuando un hijo toma una decisión por pecado, siendo que su padre es anciano, pastor de iglesia, misionero, líder, como quieras llamarle, le está diciendo, ¿sabes qué, papá? Me importa un comino si tú sigues o no en el pastorado de la iglesia. Me importa muy poco si eres creíble o no. Me importa muy poco si puedes recibir sustento o no. Me importa muy poco si la gente puede honrarte o no. Porque con lo que yo hago, me importa muy poco qué pase contigo en la iglesia, en el ministerio, en la obra de Dios o donde sea. Yo tomo mis decisiones y es mi vida y se acabó. Ahora, hacer eso estando fuera de casa es una cosa. Esa es tu decisión, es tu vida. El problema es cuando lo haces estando dentro de casa. Cuando él tiene que tener sus hijos en sumisión y tú andas en rebeldía. Sí, es cierto, tú puedes llegar a acabarle el ministerio a tu papá y lo puedes hacer y ni Dios te lo va a impedir. Pero déjame decirte una cosa, un día darás cuenta por eso. Porque el Dios en el que no quieres creer ahora es real, tan real como que eres hija o hijo de ese pastor. La familia es una columna fundamental en la protección y cuidado de un pastor. Ayúdenme a recordar las 4 columnas. Primera columna que sostiene la vida de un ministro, un pastor de Dios. Dios. La segunda, él mismo, su carácter, sus decisiones. La tercera, la iglesia, los miembros, nosotros, su equipo de trabajo. Y la cuarta, su familia. Pongámonos de pie y terminamos orando. Cierra tus ojos conmigo y si tú crees que en alguna manera Dios esta mañana nos ha hablado, nos ha dicho algo, yo te quiero pedir en el amor del Señor que tú puedas ser consciente de que recibiste algo y le digas, Dios, gracias, yo te pedí al empezar que me dijeras algo, aunque sea una sola palabra, y tú lo hiciste, tú me escuchaste. Tú me dijiste algo que tocó mi corazón, algo que me removió por dentro, algo que me hizo hacer conciencia, algo que me desacomodó. Y yo no quiero salir de aquí, oh Dios, como si no hubiese escuchado nada. Yo no quiero salir de aquí haciéndome del oído sordo y de la vista gorda. Yo quiero ser responsable de lo que he recibido, porque sé que un día voy a estar delante tuyo y que no tendré excusa cuando tú me digas, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con esos hombres de Dios que puse como padres de tu vida? Con esas mujeres de Dios que te cuidaron, te discipularon desde la escuela dominical, que te asistieron en las buenas y en las malas. ¿Qué hiciste con aquellos que dieron su vida, renunciando a todo por ser un ejemplo y un modelo para ti? ¿Qué hiciste? ¿Cómo los honraste? ¿Cómo correspondiste? ¿Cómo agradeciste? Dios, necesitamos que nos ayudes a elegirte a ti como el pastor entre los pastores, porque nadie como tú, Señor. Y es por eso que esta mañana, oh Dios, rogamos que si hay alguno entre nosotros que todavía no tiene al pastor Jesucristo en su corazón,
Que tu Espíritu Santo pueda tocarle y redarguirle de tal manera que no pueda estar más tiempo sin Él. Que venga humillada y humillado diciendo: oh Jesús, he aquí una oveja perdida, una oveja negra descarriada, una oveja que te agrede, una oveja que te rechaza, pero que en este momento se arrepiente, que quiere ser oveja de tu redil, que quiere ser tuya, tu oveja. Y por eso me humillo y recibo a Jesús en mi corazón como mi único Salvador. Si hay alguien que esta mañana tiene que hacer eso, por favor, en el nombre de Jesús, no te vayas sin hacerlo. Si tú llegarás a irte de esta tierra sin pastor, estarás toda la eternidad sin Él. Y toda una eternidad sin pastor no es más que la obvia y cruda realidad de una eternidad en el infierno. Necesitas a Jesús, el amante pastor y salvador de tu alma. Pero también a los demás que ya somos ovejas del Señor, les digo, necesitamos tomar la decisión de valorar nuestros pastores, porque son un bien, una heredad dada por Dios, por la que un día daremos cuenta. Pues todos rendiremos cuenta un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores por todo lo que hemos recibido, y Él nos preguntará qué hicimos con lo que puso en nuestras manos. Padre Dios, te damos gracias por hablarnos al corazón. Gracias por tu palabra esta mañana y tu Espíritu Santo obrando a través de esta palabra en cada vida. Estamos seguros, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Quiero darte gracias por los ancianos de esta iglesia, por cada uno de ellos, sus esposas, sus hijos, su salud, su economía, sus sentimientos, sus necesidades, sus sueños, sus frustraciones, sus fortalezas y debilidades. Oro por los pastores, ancianos, misioneros y líderes de esta iglesia, Señor, y por todos los que vienen formándose detrás de ellos para un día ser los próximos y futuros pastores de esta amada iglesia y de otras obras más. Oramos, Señor, porque tú seas propicio a sus necesidades. Los entregamos en tus manos y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Pueden sentarse.